Buenas noches, me voy alegrando. Comenzamos con una cita de Séneca que dice: prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones. Son las 10 de la noche, las 10:03 exactamente. Hoy es viernes 3 de junio de 2022 y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 65. Porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. Ciegos en el mundo. Porque todos, de uno u otro modo, estamos algo ciegos en el paso por este mundo. Desde este programa queremos aportar un poco de luz, o al menos algunas ideas, para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández. Bueno, pues os recuerdo una vez más los medios de comunicación para poder hablar o intervenir aquí en directo a través del programa para los habituales o a través del número de teléfono en el 91 0 60 70 93 910 60 70 93. Bueno, y hoy tenemos como invitado a Pablo López, bueno, filósofo, teólogo, evangelizador, pero bueno, que él mismo pues nos ponga un poco en contexto y nos cuente quién es Pablo. Buenas noches, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, Arturo. Pues contentísimo de estar contigo y con tu ilustre audiencia. Gracias a Dios. Muchas gracias a ti. Pues si te parece, ponernos un poco en contexto y cuéntanos quién es Pablo. Bueno, pues una persona muy agradecida a nuestro Señor Jesucristo, a Papá Dios y a ese magnífico Señor y dador de vida que es el Espíritu Santo. Una persona muy agradecida pues a mi padre Pablo, a mi madre Juana, que ya está con el Señor, y a tantísima gente a la que, aunque viviera miles de vidas, nunca estaría suficientemente agradecido. Y bueno, pues una persona que, sobre la base de tanto que he recibido de Dios y de tantas personas, una persona que ante todo busca la verdad. Eso es lo que siempre he sido y lo que quiero seguir siendo, un buscador y en cierta medida alguien que haya ciertas verdades para compartirlas. Es lo principal. Y eso me ha llevado pues a viajes, a estudios, a conversaciones, a correcciones de uno mismo, y a todo lo que he hecho. Por lo demás, pues una afición, porque bueno, es verdad, de ser trascendente, porque el ser humano no queda en su inmediatez, en su dimensión diminuta, sino bueno, pues también tiene, cuando uno se presenta conviene que diga algo así, digamos, no trascendente, algo más cercano y cotidiano. Me encanta bailar. Lo que ocurre es que llevo ya mucho tiempo sin hacerlo, salvo la excepción de justo hace una semana, que fue como mi vuelta al baile, muy modesta, pero fue una vuelta, gracias a mis queridos alumnos de segundo de bachillerato que estaban celebrando su graduación. Y claro, pues detrás de la cena pues había que bajar un poco lo ingerido y fue la ocasión de menear un poco el esqueleto. Bueno, yo creo que ya he dicho unas cuantas cosas de mí. Hablemos de cosas más interesantes. Arturo, ¿qué propones? ¿Qué puede ser interesante para nuestra querida audiencia? Bueno, pues tú tienes muchos temas de qué hablar. Pues bueno, empezar por alguno, ¿no? En esta faceta de evangelizador,
Estamos además todavía en Pascua, ¿no? Pues podemos hablar como tú consideres y la resurrección, de tu faceta de evangelizar, Sí. como tú quieras. Bueno, en principio los que amamos la sabiduría y nos dedicamos a la filosofía, procuramos, creo que es una buena costumbre, luego tendremos nuestros vicios mentales, ¿no? Pero una buena costumbre es la de no dar demasiado por supuesto. Eso es. De hecho, algo que es un gran problema en la vida humana es el malentendido. Que en alguna ocasión, como vemos en las comedias, pues hasta un malentendido puede ser gracioso, ¿no? Pero en cuestiones graves y profundas hay que ir deshaciendo entuertos, como diría nuestro Don Quijote, y los entuertos son malentendidos que están muy enquistados y que obcecan y que nos ciegan. Mira, este es un programa, ¿no?, de hermanitos ciegos. Y esa distinción que tú has hecho en la introducción, me imagino que la harás con frecuencia. Yo también, yo que soy nuevo en vuestro programa, pues la venía pensando. Decía, hoy algo que hay que hacer es distinguir, por favor, entre los ciegos físicos y los ciegos espirituales, los ciegos también intelectuales, que muchas veces quieren ver o queremos ver cuando en realidad vemos muy borroso. Por eso decía que es importante clarificar. Todo esto a propósito de que quiero empezar, ya que me das así carta blanca, con una distinción muy importante. Cuando hablamos con alguien de temas profundos y de temas también religiosos, una falsa distinción que se suele esgrimir como si fuera muy evidente es la de creyente frente a no creyente. Entonces, pues mucha gente te dice, es que yo soy creyente. Bueno, pues en el contexto, pues más o menos se suele clarificar hasta cierto punto lo que se quiere decir. Si estamos en un contexto de cristianos y una persona te dice que es creyente, pues puedes asumir que es un creyente cristiano. En cambio, cuando una persona te dice no creyente, pues de algún modo te viene a decir que es ajena a una vida regida por alguna religión, pero de todas maneras tampoco te termina de clarificar si es ateo, si es agnóstico, si es deísta, si simplemente es indiferente o incluso está en contra de la religión. O sea, la expresión no creyente es tremendamente ambigua. Si ya la de creyente es ambigua, si no se clarifica por el contexto, la de no creyente ya puede ser muchísimas acepciones. Sin embargo, la gente, tampoco amante de la clarificación y de la precisión, pues se conforma con ese no creyente. Entonces, lo primero que quiero aclarar, ya que me das esa opción de decir lo que yo estime más pertinente para iniciar esta conversación, es que, por favor, que clarifiquemos nuestras ideas, que nos tomemos el tiempo que nos parezca, casi diría que nos venga en gana, pero que nos lo tomemos en serio y que clarificamos nuestra postura, que igual que ya no nos vamos a poner a ver una televisión en blanco y negro, pues no nos vamos a quedar con ese simplismo de creyente no creyente, porque por lo menos el blanco y el negro se distinguen, el blanco es blanco, el negro es negro, pero es que aparte de que lo de creyente no creyente, a los amigos que se consideran no religiosos, primero a eso, que ellos clarifiquen cuál es su postura, también asumiendo nuestra propia tarea, también los cristianos o los tendrán que hacer su propia labor de clarificación, de precisión. Y luego pues también que unos a otros, aparte de que uno se clarifique a sí mismo de cuál es su posición, su condición de creyente, porque todos somos creyentes, la cuestión es en qué creemos y si creemos en algo. También es otra segunda propuesta, que haga un esfuerzo por unos a los otros, por comprendernos los unos a los otros. Porque claro, vuelvo a ese ejemplo tan simplón de creyente no creyente. A ver, cuando una persona se conforma con lo de creyente no creyente, primero, no ha hecho un esfuerzo por comprenderse a sí misma. Segundo, aún menos va a hacer el más mínimo esfuerzo por comprender la posición de los demás. Y además en materia profunda, porque puede que esa persona sea incluso hasta psicóloga, y sepa una retahíla de distinciones sobre tipos de temperamentos, de caracteres, de trastornos de personalidad, o sea, en otros terrenos que, a ver, no son baladíes,
pero al fin y al cabo, la definición más básica del sentido de la vida, pues cómo podemos llegar a ser tan precisos y tan meticulosos y en la condición más básica de nosotros mismos y de las personas que nos rodean lo reducimos todo a creyente y no creyente, por favor. Y eso unido a otro gran problema, aparte del confusionismo, la imprecisión, el no tomarse en serio, el conocer cuál es realmente la propia orientación. Luego, unido a esto, va el no nos escuchamos, crítica que seguro que no es nueva, pero hay que tomársela en serio. Cuando, ya no digo un debate acalorado, sino incluso, bueno, pues un diálogo más o menos ameno, parece que cada uno, como dijo Umbral, cada uno va a hablar de su libro, de su pequeña obsesión, de su pequeña manía, de su... Y realmente no nos abrimos al otro. Pues hoy hay gente tan desesperada porque nadie la escucha, ni en su familia, ni en su trabajo, ni siquiera entre sus amigos, temas serios, le puede oír o escuchar un chiste, contar un chiste, pero su cosa íntima, su herida profunda, pues tienen que registradora y pagar a un terapeuta para que alguien les escuche. Pero claro, por muy bueno que sea el profesional, pues las cosas tan delicadas es mejor no hacerlas por dinero, ¿no? ¿Qué te parece, Arturo? Perfecto, muy bien. Sí, esa precisamente es la idea de esta radio y de este programa, ¿no? De lo de la ceguera, lo de ser ciegos en el alma, en el plano más intelectual, ¿no? Más que sordos, sordos. Somos sordos también de espíritu. Seguramente que en algún programa habréis comentado el texto de Bartimeo, pero yo hoy quisiera comentar más otra expresión que pienso que se reitera, aquella expresión del Señor Jesús, del queridísimo Señor Jesús, cuando dice, esto es para aquellos que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Eso nos tiene que apelar a todos, porque es verdad que aun teniendo ojos que más o menos no funcionen, los del alma, los de la inteligencia, para cuestiones profundas, porque aquí se da esa paradoja, ya he aludido a ella, gente que puede tener un altísimo coeficiente intelectual, que puede verse, mira, hoy he hablado con un señor que es un librero que me ha dicho que se ha leído unos 10.000 libros, y yo le creo, pero no me he cohibido decir enseguida, así muy francamente, y nos acabamos de conocer en la Feria del Libro de Valladolid, le digo, pero eso no significa que los hayas digerido. Y él, pues con cierta humildad me dice, es verdad, dice, y además, dice, es que algunos ni siquiera merece la pena que sean digeridos, porque no todo libro es provechoso, igual que no todo alimento es nutritivo. Ya digo, no tengo nada en contra de, al revés, me parece muy bien tener un alto coeficiente intelectual, haber leído muchos libros, haber conseguido muchos títulos académicos, bien, pero eso da muchos saberes, y muestra muchas destrezas, sí, y hasta puede demostrar mucha erudición también, pero ¿dónde está la sabiduría? Que no es un saber cualquiera, claro, la sabiduría es saber, pero la sabiduría es el saber sobre lo esencial, el saber asimilado sobre lo esencial de la vida. O sea, tiene que tener un objeto, la sabiduría, lo más esencial de la vida, de la existencia, ese es su objeto. Y una manera de asumirlo por parte del sujeto, que tiene que ser un saber muy interiorizado. Porque si alguien entiende muy bien sobre lo esencial de la vida, pero no lo tiene encarnado, vivido, convertido en virtud, esa persona no es sabia. O sea, se tienen que dar esas dos condiciones, la objetiva y la subjetiva. Repito, la objetiva es la de que ese saber se refiera a lo más importante de la vida. Esa es materia de sabiduría. Y tiene que ser algo muy interiorizado, muy asimilado, muy hecho propio. Eso se nota en los sabios, porque no hablan como quien cita a otro, sino que habla sintiendo. No es un actor que repite un diálogo o que declama un diálogo que un autor ha escrito, sino que habla lo que él ha elaborado, ha pensado, aunque por supuesto después de haberse ilustrado con muchos maestros, sí, pero luego esa persona sabia ha hecho su síntesis. Y además la persona sabia es humilde y es aquella que nunca deja de buscar. Por eso yo no me considero sabio, pero sí me considero una persona
deseosa de alcanzar sabiduría y de compartirla. Aparte de que la sabiduría no es patrimonio de los más eruditos o inteligentes, yo creo que el humano sensato, que es la otra cara de la moneda, y otro lado es la santidad. En definitiva, la sabiduría más auténtica, más plena, o simplemente diría la sabiduría, es la otra cara de una moneda que por un lado nos da la santidad y por otro lado la sabiduría. Por algo la sabiduría no es simplemente un desarrollo prodigioso de la inteligencia, es una virtud, y eso es una doctrina clásica, ¿no? Cualquiera de los grandes filósofos griegos, Platón o Aristóteles, la sabiduría, la sofía, es una virtud. Y en el Antiguo Testamento hay un libro titulado, como muchos sabréis, o casi todos o todos, es Sofía, sabiduría. Y la persona sabia es la persona que saborea la vida, lo más íntimo de la vida, y allí en su saber pues se encuentra con quién es el origen y la cumbre de la vida, que es el creador, que luego se nos ha revelado como redentor, y también se nos ha revelado como santificador. O sea, el que nos hace santos nos hace sabios, el que nos hace sabios nos hace santos. La fuente de toda la sabiduría, de hecho es uno de sus dones, es el Espíritu Santo. Porque tú eres de los que tienen una determinada fe, ya. Sí, es una fe en sentido de confianza, tengo esa confianza, pero es una confianza que para nada es racional. Y también sobre esto, si te parece, Arturo, quisiera hablar sobre la racionalidad en general y sobre la racionalidad cristiana. ¿Te parece? Perfecto, adelante. Sí. Sí, ya sabes que uno de los grandes problemas es el de las medias verdades, que como también se suele decir, dan lugar a las grandes falsedades, por no decir a las grandes mentiras, ¿no? O sea, falsedades intencionadas. Un gran problema es el decir la de reducir toda la religión cristiana a mera fe. De hecho, la palabra fe, que por supuesto es necesaria para ser amigo de Dios, para ser amigo de Dios hay que confiar en Dios, y la confianza es fe. Y pues fidelidad viene de fides. Bueno, pero por cierto itinerario de la historia del pensamiento, se ha generalizado la noción de que la fe es algo netamente distinto de la razón, y eso es un gran disparate, tanto si lo aplicamos al área de lo que es la vida religiosa, como si lo aplicamos a otro área. Y vuelvo también, eso es un error, es decir, el mismo acto de fe por parte de un ser humano implica, intrínsecamente, incluye, que lo tenga que añadir desde fuera, incluye un acto de razón. Por eso decía que es una lástima que aunque la fe religiosa, porque como decía antes, no vale solo creyente no creyente, porque todo el mundo cree en algo. De otro modo, todo el mundo tiene algún tipo de fe. Lo que ocurre el mensaje cristiano nos referimos a la fe cristiana. Lo que pasa es que por vagancia, por brevedad, decimos la fe, pero habría que decir la fe cristiana. Por favor, precisemos, si no nos confundimos. En algunos contextos, ya todo esté muy claro, pues puede que vamos a ahorrarnos el adjetivo cristiano, pero si no está del todo claro, por favor, digámoslo. Pues que los cristianos no tienen fe, todo el mundo tiene algún tipo de fe. La cuestión es con qué coherencia. Es un error decir que porque damos a entender, ya sabemos que en el lenguaje muchas veces no, sino lo que damos a entender, o lo que callamos, o lo que ocultamos, entonces hay que tener cuando nosotros decimos tenemos fe, aunque nosotros no tengamos la intención, créanme que
le estás proponiendo, estás defendiendo, sí, un acto de confianza caracterizado por el sentimiento y la pasión, pero que queda al margen de la razón. Y pues, mucha gente es obvio para ellos que eso queda al margen de la ciencia, lo cual es todo un disparate, eso es falso. Pero con nuestro modo de utilizar las palabras damos a la que muchas veces estamos dialogando, parece que nos estamos entendiendo y hacemos así con la cabeza, para arriba, para abajo, haciendo como entendemos, y no nos entendemos para nada, para nada, para nada. Es más, muchas veces ni el que habla se entiende a sí mismo. Simplemente cree que tiene un discurso coherente porque más o menos está repitiendo como un papagayo ese tipo de discurso ya prefabricado que lo ha heredado pero que no lo ha hecho suyo porque no lo ha pensado. Y repite consignas y fórmulas hechas y tiene delante a otro que también repite sus fórmulas hechas y parece que se entienden tanto cuando creen discrepar como cuando están de acuerdo, pero en realidad es que no se entienden nada, aunque hablen el mismo idioma. Entonces, en definitiva, más allá de esta propuesta de que por favor que superemos esos malentendidos implícitos, que por favor que entendamos que el mensaje cristiano en sí mismo, por supuesto que implica fe, esperanza y caridad o amor. Los tres son virtudes que descienden del cielo, se llaman virtudes teologales, y que cada sujeto libre las tiene que admitir. Y normalmente las admite todas a la vez, porque el que confía en Dios espera en Dios, y el que confía y cree en Dios como ser bueno, pues en cierto modo le ama y se deja amar por Dios. Entonces, eso es un don del cielo que cada uno tiene que acoger. Y a su vez, el sujeto, la persona humana que acoge estas virtudes, la fe, la esperanza y el amor, lo hace pues con todo su ser, o sea, con su cuerpo, que incluye un cerebro, unas neuronas, y con una racionalidad que descansa en esa base neuronal. Entonces, no se pueden hacer, digamos, compartimentos estancos o separaciones artificiosas, totalmente faltas de fundamento real. El ser creyente es un ser racional. ¿Por qué? Por ejemplo, por ejemplo, animales que solemos considerar bastante listos, ¿no? Como los perros. ¿Por qué los perros no son religiosos? Pues porque no son racionales. Incluso porque un bebé, aunque por supuesto pueda ser hijo de Dios una vez que es bautizado, pero ¿por qué no ha podido desarrollar por sí mismo una religiosidad, una opción religiosa netamente, digamos, en la que él tenga cierto protagonismo? Pues porque todavía no ha alcanzado el uso de razón. O sea, la fe, el acto de fe implica internamente en sí misma un acto de racionalidad. Por concluir esta reflexión, que cuando digamos yo defiendo o sostengo o propongo la fe cristiana, pues con el mismo derecho podríamos decir yo sostengo, defiendo, propongo el logos cristiano, la racionalidad cristiana. Además, he dicho logos a propósito, porque logos es una palabra que significa, se puede traducir como palabra y como razón. Son también dos caras de la misma moneda. En el ambiente cristiano se suele traducir más como palabra, porque ya sabemos que al comienzo del Evangelio de San Juan se dice al principio el verbo, y la palabra que traduce verbo o palabra es logos. Entonces, el cristiano, el camino cristiano, voy a decir así, el camino cristiano, por no decir la fe cristiana, aunque se puede decir, claro, la fe cristiana, la religión cristiana, el humanismo cristiano, por supuesto que se basa en una fe, en una esperanza y en un amor, y al mismo tiempo, en su dimensión humana, también requiere, incluye, y casi diría que se basa en una racionalidad, porque el sujeto que acepta el don de la fe, el don de la esperanza y el don del amor, es un sujeto que la acoge sí con su voluntad y con su razón. Porque es verdad que Dios es infinito y que los misterios revelados son misterios, pero eso no significa que sean absolutamente impenetrables, que sean oscuros o que nada tenga que hacer con ellos la razón. De hecho, por ejemplo, si alguien nos predicara el cristianismo en un idioma que no entendemos, si no lo entendemos con nuestra razón, no lo podemos aceptar. O sea que el acto de fe cristiana, aunque venga del cielo,
exige por sí mismo una racionalidad, y además una racionalidad profunda, filosófica, podemos decir, sapiencial. Esto es muy importante, ¿eh? Por eso incluso, aunque el esquema que se ha ido imponiendo desde la escolástica, tradición que me parece muy respetable y muy rica, pero que en esto realmente no afino mucho, aunque la tradición desde la escolástica hasta ahora, incluso hay que reconocerlo en una encíclica de San Pablo II, es la de, por un lado está la fe, por otro lado está la razón, y ahora vamos a explicar que se concilian. A mí ese planteamiento me parece aceptable. Es que es manifiestamente mejorable. ¿Mejorable por quién? ¿Por Pablo López? No. Pues es que está ya mejorado en la Biblia y está mejorado también en la patrística. Lo que pasa es que hemos olvidado en este sentido el planteamiento bíblico y el planteamiento patrístico. El mejor es el bíblico. ¿Cuál es el planteamiento bíblico? Yo invito a nuestros queridos oyentes a que me busquen algún pasaje de los 73 libros de la Sagrada Escritura donde el planteamiento sea aquí está la fe, aquí está la razón y a ver cómo se concilian. No está ese planteamiento. Por supuesto que se habla mucho de la fe, se habla mucho de la razón y por supuesto nunca se alude a un posible enfrentamiento. Claro que no hay enfrentamiento entre fe y razón en la Biblia, pero es que en la Biblia se tiene muy claro, a pesar de las diferencias entre los libros, ¿no? Pues que son inspirados por Dios, pero oye, cada autor de cada época pues tiene su sensibilidad, su toque, su estilo, eso es obvio. Pues a pesar de esa gran diversidad de estilos y de épocas, eso no aparece nunca, porque además es lógico que no aparezca, porque decir aquí está la fe y aquí está la razón, ¿qué implica? Que la fe en principio no tendría nada de racional y que necesita, digamos, como un aporte externo, extrínseco, la razón, pero eso no es realista. Nosotros los seres humanos, cuando ponemos nuestra confianza en alguien o en algo, no solamente en materia religiosa, sino en cualquier ámbito de la vida humana, ponemos nuestra confianza porque en cierto grado al menos nos parece razonable. O sea, el mismo acto de confianza es un acto racional, más o menos razonable. Oye, también cuando hacemos matemáticas cometemos errores de lógica y estamos haciendo matemáticas. Pues también cuando hacemos un acto de confianza, que es un acto en sí mismo, es racional, pues a veces pues nos pasamos de desconfiados o a veces nos pasamos de confiados, si somos ingenuos y crédulos, más que creyentes. Eso puede ocurrir, de hecho ocurre, pero nada nos da derecho a decir, aquí está la fe, aquí está la razón, y ahora a ver cómo las casamos, porque además eso da pie a los queridos enemigos de la religión a decir, ¿veis? Claro, si es que en el fondo son dos cosas tan distintas que es muy artificioso que las conciliar. Le damos pie a eso. Entonces, el planteamiento bíblico es el de ven y verás, es decir, el que aspire, digamos, a encontrarse con Dios y abrir su corazón al mensaje divino, de algún modo tiene que moverse, tiene que movilizarse, tiene que romper su inercia. No puede ser una persona encasillada, enclaustrada, apegada a prejuicios. Tiene que ser una persona que se mueva, si no físicamente, por lo menos mentalmente, intelectualmente. Tiene que estar en peregrinaje interior. Ven, por eso el primer verbo es ven. Tío, muévete. Tío, menea las neuronas. Oye, que no es todo, no te quedes con la apariencia, como cuando esa gente dice, ¿tú crees en Dios? ¿Le has visto? Fíjate qué gran dificultad nos ponen, y que tú has visto a Napoleón y no, y sin embargo crees que existe. O sea, si solo fuéramos a creer lo que hemos visto nosotros, muchas veces hasta vemos espejismos o alucinaciones. Pero bueno, tenemos que movilizarnos, es lo que nos dice la Escritura. Es un consejo muy elemental, pero muy sabio al mismo tiempo. El que quiera aspirar, porque hay gente que dice, yo no tengo una fe religiosa, pero me gustaría creer. Bien, ese deseo ya es precioso. Hoy se lo he escuchado a esa persona que me decía que había leído 10.000 libros, pero que decía que era atea. A mí me da la impresión de que no sabía qué implicaba ser ateo. Como mucha gente. Yo mucha gente que me encuentro con las calles en las evangelizaciones, se les pasa el ateísmo en cuestión de, a veces de segundos, y a veces en minutos, y no porque yo les dé mucha argumentación, simplemente les pongo alguna dificultad o alguna preguntita, de modo socrático, y ellos mismos empiezan a decir, uy, pues si es que yo en realidad sí que creo, ellos mismos. O sea, que ese es un ateísmo de barniz. Cuidado, que hay gente que es profundamente atea,
Y cuidado, que algunos ateos auténticos son personas que van de la vida como religiosos, pero que tienen un corazón ateo, un corazón de pedernal. O sea, hay gente que dice que es atea y en el fondo cree en Dios, y basta simplemente que no sé, que le escuches un poquito más. Y hay gente que se cree muy religiosa, pero que tiene un corazón ateo. Cuidado. Y encima, pues a veces hasta lo saben y viven de un modo hipócrita. Y otras veces es que la gente no se conoce a sí misma. En definitiva, que la Biblia nos dice, ven y verás. Y fíjate, no te dice, en otros momentos sí, la Biblia te apela a creer, pero te dice ver, ver, ver. Claro, ver con los ojos del alma. El creer bíblico, el creer judeocristiano, no es un creer ciego, no es un creer en el vacío, no es un creer puramente sentimental, no es un creer fanático. Es un creer profundamente racional, fíjate, no es racionalista, pero es profundamente racional, es muy experimental, es un creer de alguien que ha ido encontrando los signos divinos en su propia vida. Entonces, no tengan que venir a contar que hubo alguien que tuvo una experiencia mística, no, es que se ha encontrado con Dios. Entonces, ven y verás, esa es la frase bíblica. Y en esa senda, la patrística, lo vemos en la famosa frase de San Agustín de Hipona, no dice aquí está la fe y aquí está la razón, sino que dice cree para entender y entiende para creer. Y el mismo San Agustín nos dice que lo definitivo no es el creer, digamos, es propedéutico, es preparatorio, es un mínimo pues para empezar una relación de confianza con aquel que sutilmente se te propone en tu vida. Pero al final lo que Dios quiere no es que nos quedemos en un mero creer, sino que le intentamos, que le comprendamos y de esa manera le amemos comprensivamente. Aplicámoslo a una relación humana nuestra. Bueno, cuando empiezas a tratar con una persona, pues qué menos que haya un mínimo de confianza entre unos y otros. Pero lo ideal es que esa relación madure en la medida en que lo que es una cierta apuesta, un creer, una fe, una confianza, que todo eso se transforme en una comprensión entre esas dos personas. Pues lo mismo pasa con Dios. Y de hecho, el objetivo máximo, cuando llegamos a nuestro destino, que es el cielo, es la eternidad, es que allí ya no haga falta fe ni creencia, allí todo va a ser contemplación, es decir, comprensión íntima, inmediata y amor profundo. Y cuidado, que a veces se dice solo lo del amor, sí, pero si fuera solo amor, ¿qué seríamos? ¿Los osos amorosos o una esponja de puro sentimiento irracional? No. En el cielo es cuando nuestra razón se va a ver colmada. Es cuando nuestro entendimiento, digamos, se va a abrir de par en par. Es cuando vamos a entender. Mira, si en el cielo hubiera grados de comprensión, el que menos entiende del cielo entiende infinitamente más que el más sabio de la tierra de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Pues porque ya está ante Dios, y ante Dios es cuando se prende todo. Dios es la gran enciclopedia a la que todos aspiramos. Bueno, sacamos otro tema, Arturo. Me parece muy interesante este tema que has tocado, ¿no? Porque efectivamente esto de que la fe y la razón, pues efectivamente vayan de la mano, ¿no? Que precisamente es lo que en esta sociedad, pues... No, y más que de la mano, Arturo, más que de la mano, es lo que yo te quiero decir es que la fe incluye la razón. Eso es. No, porque ir de la mano son como dos personas que se dan la mano y cada persona es una entidad distinta. Es lo que yo quiero que si yo tengo razón, es lo mismo estoy yo equivocado. Pero si lo que yo digo, digamos, está de acuerdo con, incluso, repito, primero de acuerdo con la Biblia, segundo de acuerdo con la patrística y tercero, a veces por lo que habría que empezar, sobre todo ante personas que no son religiosas, es la experiencia humana misma, en cualquier territorio. Como la fe no es solamente religiosa, la fe es algo constitutivo del ser humano. La mayor parte de las ideas que tenemos no las hemos comprobado ninguno. Cuando, por ejemplo, alguien dice, yo es que creo en la ciencia, a ver, ¿tú cuántos doctorados en ciencias tienes? ¿Cuántas ciencias dominas? Aunque seas premio Nobel en física, química y seas doctor en medicina y en geodesia y seas un as en álgebra, todavía te quedan cantidad de ingenierías y de ciencias naturales de las que no tienes ni papa. En todas esas te toca confiar, leerte el muy interesante unas revistas de divulgación y creer. Hombre, te podrás mover con un poquito más de soltura que una persona totalmente intocta, pero al final te toca creer.
todos creemos. Y el acto de creer implica entender lo que se cree, porque si no, en definitiva, que la fe incluye la razón. Sí, y eso, que es válido para la antropología general, es todavía más importante para el hecho religioso. Y luego que conste que el hecho de ser cristiano no implica solo una religión, implica un gran humanismo. ¿Por qué la religión cristiana, digamos, es la más recomendable? Primero, pues porque es la más bonita. ¿Y por qué es la más bella? Pues porque es la única que te dice claramente este mensaje. Y es que Dios te ha creado para un amor eterno, para una eternidad de amor. Yo no digo que no haya restos de algo parecido en otras religiones, en otras propuestas, sobre todo en aquellas que han copiado un poquito de la cristiana. Imagínate todos esos textos de nueva era, gnósticos, que te hablan también mucho de un modo muy embelesado del amor universal y tal, pero al final te das cuenta de que eso es una mala copia del original, porque al final, por mucho que hablemos muy edulcoradamente del amor, si el amor no es sacrificial, no es auténtico amor. Si no es un amor como el de la cruz de Cristo, son palabras vehementes o retóricas, pero no hay ahí una realidad sólida, un amor sólido. El amor se demuestra con el sacrificio. Y no porque seamos masoquistas o nos guste la sangre o nos guste, no sé, tengamos un espíritu como de legionarios. No, es porque la vida es dura, pues porque el ser humano ha optado por muy malos caminos, por no hablar ya del pecado original, pero aunque no nos remontemos al pecado original, uno examina, aunque sea someramente, la historia de la humanidad, y es verdad que hay mucha gente buena, pero hay mucha crueldad. Y no solamente la maldad del egoísta, la maldad por la maldad. ¿Y eso cómo se cura? Pues solo se cura por el amor. ¿Y el ser humano es capaz de amar a fondo perdido por sí solo? Pues generalmente no, podemos decir que no. Alguna madre por ahí, hay siempre algún héroe, pero la humanidad, si no se abre al amor de Dios, y esto solo lo encontramos en el mensaje cristiano, que une lo humano y lo divino. Entonces no hay ninguna otra, por ejemplo, las otras alternativas. A ver, la otra gran religión universal con cierta duración multisecular, el Islam, pues el Islam no está, tiene sus valores culturales, civilizatorios, pues sí, oye, pues se puede hacer una larga lista de valores culturales y morales, que también se puedan hacer críticas, pero bueno, puestos a ser muy positivos con el Islam, pues se pueden ver muchos aspectos positivos, pero desde luego no se puede decir que el Islam esté centrado prioritariamente en el amor, en Dios como amor, en Dios que se ha entregado por nosotros porque nos ama, porque se solidariza. Eso no lo tiene en el Islam ni lo tiene ninguna. Entonces, mira, generalmente lo más bello coincide con lo más verdadero, y esto también es una pista, no digo que sea una demostración, pero es una pista para quien ande todavía muy dubitante, muy hamletiano, de dónde está la verdad profunda de la vida. Pues la verdad profunda de la vida está en Cristo, porque te da el mensaje más bonito, que es el de que tú has sido creado para un amor eterno, y yo te lo demuestro con mi plena solidaridad, con mi sacrificio y con mi entrega. Y tantos seguidores míos, te dice Cristo, a lo largo de 2000 años han estado haciendo lo mismo. Por tanto, este mensaje tiene vocación de duración. No vamos a encontrar un mensaje más bonito, más bello que el cristiano. Así, y yendo a su mínima esencia, luego empiezas a extenderlo, el amor al enemigo, el perdón sin límite, la fraternidad universal, luego pues la distinción entre el poder político y el poder religioso. Todos son auténticas revoluciones. El descubrimiento del valor de la dignidad de la persona, eso es eminentemente cristiano y es muy antropológico, aunque se inspire en el descubrimiento de las personas divinas. Realmente, aunque es verdad que ser cristiano es una gran gracia del cielo, que Dios quiere dar a todos, pero es una gran gracia del cielo. Pero no es menos cierto que la misma racionalidad interna del mensaje cristiano, que equivale a la belleza interna del mensaje cristiano, si se expusiera ecuánimemente en comparación con las otras propuestas, es que no hay color. No hay color para alguien que tenga un mínimo de sinceridad y razone con cierta lógica. Es eminentemente mucho más bello que cualquier otra propuesta filosófica, porque además Cristo y todo lo que rodea a Cristo, la esencia pura de la Iglesia, de la comunidad de fieles, la comunión de los santos, te puede aportar todo lo que te puede aportar cualquier alternativa, y además te añade lo que no te añade ninguna otra alternativa.
En definitiva, Cristo te da todo y más de lo que te puede dar cualquier otra. La cuestión es que te abras en inteligencia y en fe. Y en fin, yo sé que muchas veces las dificultades, por supuesto, no las pone Cristo, las ponemos los cristianos, que damos mal ejemplo, que somos confusos nosotros mismos. Mira, Arturo y demás escuchantes, hay que adherirse a Cristo. Cristo es perfecto en sí, salvo que lo tergiversen. Lo que ocurre es que, claro, Cristo mismo no ha querido desligarse de su comunidad de fieles, aunque él sabe muy bien lo fallones que somos los fieles. Lo fueron los primeros discípulos, los apóstoles, imagínate. Pues nosotros lo seguimos siendo. Por eso es muy importante que para adherirnos no solo a Cristo, sino también al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, la iglesia universal, la que siempre ha existido, la iglesia católica en los 5 continentes, ninguna reinvención, ningún neocristianismo del siglo XV, del XVI, XVII, que tienen sus cosas buenas. Oye, pues se han descubierto algo bueno en Cristo y lo siguen, pues bendito sea Dios, ¿no? Habrá que hacer ecumenismo también con ellos, pero que nadie se confunde. O sea, Cristo no fundó 30.000 iglesias, ¿no? Ni una iglesia de Oriente y otra de Occidente. No, ni una de payos y otra de gitanos, una de negros y otra de blancos. Cristo fundó una sola iglesia, una sola comunidad, un solo cuerpo. Igual que hay un solo Dios, hay un solo Cristo y hay una sola iglesia. Y decirlo no es fundamentalista, ni extremista, ni exagerado. Es ser lógico, coherente. Entonces hay un solo Dios que nos quiere a todos, que es bondadoso con todos. Hay un solo Cristo, que es Dios encarnado, y hay una sola iglesia. Y aquí es donde está realmente el problema, porque es verdad que damos muy mal ejemplo muchas veces. A veces lo damos nosotros y otras veces no lo damos, pero los de fuera son muy acusicas y exageran también hasta lo que es la iglesia y cómo está la iglesia. Y yo, por ejemplo, aquí ya digo algo que reconozco que es más de mi opinión muy personal, aunque creo que no soy el único que la tiene, y es que hoy en día, igual que la humanidad está muy postrada, muy desorientada, pues gran parte del cuerpo de los cristianos, y puede que yo también en cierta medida, estamos muy desorientados, estamos muy confundidos. Es decir, hoy la iglesia, aunque sigue teniendo santos, como en cualquier siglo, hay gente maravillosa también en la iglesia actual, también en otras confesiones, también entre los ortodoxos, también entre los hermanos separados protestantes, claro que sí. Hay gente maravillosa, hay fieles a Cristo y gente que está dispuesta y que de hecho está dando su vida por Cristo y por los hermanos. Pero es muy generalizado, lo digo para que nadie se escandalice, está muy generalizado una tremenda desorientación, una tremenda infidelidad, hay una descristianización fuera y dentro de la iglesia, incluido el clero, no solamente la desorientación y la descristianización, la infidelidad, el vivir un cristianismo muy parcial y muy acomodaticio, no es solo un problema de los laicos, es un problema también del clero y es un problema también de los claustros, es un problema generalizado. Primero hay que reconocerlo con humildad, tener el diagnóstico y a partir de ahí reconstruirnos. Hay que hacer como en tiempos de San Francisco de Asís, reconstruir la iglesia, es lo que le pidió Jesús a San Francisco. Yo creo que en este sentido tenemos que seguir a Cristo y tenemos que seguir a San Francisco de Asís. Reconocer que la iglesia está muy enfermita, está muy malita, está muy desorientada y hay que reconstruirla con autenticidad. Y uno de los aspectos que hemos perdido en autenticidad es el de la evangelización. Por eso, si queda tiempo, podemos hablar de evangelización. Sí, podemos hablar un poco, por eso también el comentario que hacía antes iba en esta línea, ¿no? Más que de ir de la mano, efectivamente, que son dos caras de la misma moneda, la fe y la razón, que tanto fuera como dentro de la iglesia, pues a veces el enemigo se empeña en separar, ¿no?, la fe de la razón. La razón pues la quieren unir más a la parte de la ciencia, al método científico, y de esa forma separarla de la fe y así pues poder desechar la fe, ¿no? Eso creo que un poco estrategia también del enemigo hoy en día. Pero sí, nos puedes comentar un poco de la evangelización, así un poco rápido, para poder pasar. Yo creo que dos cosas quiero decir. Una, clarificar lo que es evangelización, indicar pues las vías así más básicas para distinguir un poco y sobre todo motivar, porque no se trata tanto de tener un gran discurso sobre teología de la evangelización, aunque nos vendría muy bien. A la teología hoy se lo decía un misionero comboniano. Decía, parece mentira que después de 2000 claro, ¿no? Pero en eso estamos un poco verdes, ¿no? Bien, evangelizar, lo dice el propio nombre, buena noticia, evangelium, es la buena noticia. Entonces, evangelizar es dar una noticia.
que es buena, mejor dicho, es óptima, es la mejor noticia que se puede dar. Pero, ¿y por qué es buena? Pues porque es la noticia de que Dios nos ama y nos ha redimido y nos tiene preparados un cielo eterno. ¿A alguien se le ocurre? Alguien puede pensar que es demasiado bonito para ser cierto, alguien puede dudar de su veracidad, pero nadie que comprenda este mensaje tan sencillo puede negar que pueda haber una noticia mejor. Pero ahora me voy a quedar, aparte de que sea buenísima, óptima, quiero subrayar lo de noticia. Lo digo porque hay mucha gente que está muy confundida en todos los estamentos y en todos los ámbitos de nuestra querida iglesia actual, pensando que cualquier obra buena ya evangeliza. A ver, pues sí, no hay que ponerle puertas al campo. Puede que un buen gesto, una buena acción suscite a través del Espíritu Santo, gracias al Espíritu Santo, una reflexión en una persona que le acerque, que le induzca pues, a acercarse después a un evangelizador, un misionero, a un lugar de la iglesia. Es verdad que el testimonio de la vida, las buenas obras hechas por parte de alguien que represente el mensaje cristiano puede servir de ayuda o de puente para evangelizar, pero en sí mismo no se hace con esa intención. Nosotros intentamos ser buenas personas por dar gloria a Dios, principalmente, ¿no? Y bueno, pues porque también queremos ayudar a otras personas, en fin. Que luego eso indirectamente sirva para suscitar la fe en alguien, pues bendito sea Dios, ¿no? Pero la evangelización implica que se da un anuncio y eso implica pues normalmente hablar o expresarse por vía escrita, por vía oral, no sé, o por dibujos. De algún modo hay que expresarlo, no puede quedar todo implícito. La evangelización puede tener sus vías implícitas, pero ante todo tiene que ser una comunicación, una transmisión de un mensaje explícita para que sea clara y razonable, porque si no, pues ¿qué va a ser? ¿Una imposición o va a ser no sé, una especie de guiño? No, la evangelización es un anuncio y como tal tiene que ser claro, expreso y tiene que ir a lo esencial. No podemos empezar, no sé, hablando de un santo, digamos, exótico, de hacer una novena, no, hay que ir al núcleo de la fe, que tradicionalmente se llama querigma, que es el anuncio del amor de Dios encarnado en Jesucristo, que lo ha dado todo por nosotros, que ha resucitado en cuerpo glorioso, que es el anticipo de la resurrección gloriosa de todos los hijos de Dios, por gracia, por supuesto. Algo que nos impele a llevar vuelvo a lo del anuncio, a llevar un anuncio tan bonito para que todos nos preparemos por lo que nos toca en la libertad humana. No todo, lo principal lo hace Dios, sí, pero no lo hace todo, pues si no seríamos niños mimados. Entonces, insisto, evangelizar es dar a conocer, anunciar lo esencial de Cristo, de la persona de Cristo y de su acción a quien no la conoce o a quien la conoció y se separó. O sea, a los no cristianos o a los discristianizados. Lo digo porque hay gente que o cree que cualquier obra buena ya en sí misma es evangelización y por tanto ya ha cumplido, o bien piensa que todo tipo de mensaje de temática cristiana ya es evangelizar. Y entonces se conforman muchos católicos, la inmensa mayoría, con hablar de Cristo a otros católicos que ya saben de Cristo. Por tanto, para ellos no es una novedad. Entonces, una vez que ya uno está evangelizado, que ha aceptado en un primer, segundo o tercer anuncio a Cristo, pues luego le puede corresponder seguir formándose en una catequesis o incluso llegar a unos estudios de teología divulgativa o de teología de altos vuelos. Pero eso ya no es evangelizar. Bien. Y otra distinción, una vez que ya hemos clarificado que evangelizar es anunciar lo esencial de Cristo a los no cristianos o a los descristianizados, hay dos, digamos, modelos, por decirlo así, dos vías básicas. Por simplificarlo, una es la de la evangelización de campana y la otra es la evangelización de timbre. La de campana consiste en que nosotros los católicos, los cristianos católicos, tocamos la campana, es decir, hacemos un llamamiento desde un ámbito cristiano católico para que alguien de fuera, que no es cristiano católico, acuda a nuestro lugar. Por ejemplo, las catequesis estupendas que proponen los hermanos del camino neocatecumenal. Ellos siempre dan sus catequesis en parroquias, es decir,
es un ejemplo, como tantos otros, porque casi todos son de este tipo, luego cada uno con su peculiaridad, pero básicamente ellos convocan para que no cristianos, a veces acuden personas que ya son cristianas, pero vamos a suponer que es un contexto de auténtica evangelización, acuden no cristianos o descristianizados a un ámbito católico, o por ejemplo los cursillos de cristiandad, o por ejemplo los cursos alfa, o los retiros de Maús, los retiros de FETA y otros un largo etcétera, se mantienen en el tipo de convocatoria para que el destinatario venga a un ámbito católico. Eso está muy bien y hay que seguir haciéndolo y hay que aumentarlo. Pero el problema es que tenemos totalmente descuidado el otro tipo de evangelización, que ya no es de campana, es de timbre, es decir, es de salir. ¿No se cita tanto al Papa Francisco en su frase de que quiere una iglesia en salida? Pues sí, todos lo repetimos, pero luego no salimos. O salimos a hacer la compra, o salimos a encontrar a otro católico, o a hacer unos objetivos espirituales, pero no salimos en búsqueda, como hizo Jesucristo con los discípulos de Maús, no salimos en búsqueda de la persona. Hay que salir de alguna manera. Es decir, que vamos al ámbito del no cristiano, vamos al terreno común, terreno neutral, puede ser una calle, una plaza, un mercado, puede ser una playa, puede ser la montaña, yo qué sé, una universidad, un ámbito común, distinto, que no sea un ámbito católico. Yo sé que es muy tentador quedarte en tu propio ámbito, en tu ámbito de confort, en tu ámbito católico y hacer que otros vengan a ti. Y algunos van a seguir viniendo, pero hay mucha gente que no va a ir de primeras a un ámbito católico. Tienes que ir tú a tu ámbito, tú tienes que remar mar adentro, salir de tu inercia, que no te van a comer, porque eso es uno de los prejuicios que tiene mucha gente católica, que puede ser hasta de misa diaria. Ay, es que no me van a escuchar. Ay, claro, cuando tienen el prejuicio de que no les van a escuchar o de que les van a hablar más, es porque piensan que la evangelización principalmente la tienen que hacer ellos. Falso. El protagonista de la evangelización es el Espíritu Santo y es Jesucristo y la comunión de los santos. Nosotros los evangelizadores somos actores secundarios. Es verdad que tenemos que actuar, ¿no? Aunque es verdad que Dios pues, puede aparecerse a alguien en un sueño, puede hablar de otras maneras misteriosas, pero en principio Cristo nos ha enviado desde que estamos bautizados. No hace falta que nadie nos firme, un obispo nos firme un certificado de que somos evangelizadores. Tal vez a un sacerdote sí, para los laicos ya estamos enviados desde que somos bautizados. Tenemos el deber y el derecho, por nuestro amor a Jesucristo y nuestro amor al destino eterno de todas las personas que nos rodean, tenemos el deber y el derecho de decirle a alguien, con temor y temblor si hace falta, Cristo te ama, yo sé que me ama a mí y sé que te ama a ti, abre tu corazón, conócele, y luego podemos concretar, mira, pues sé que hay una oración de tal sitio, aunque esté así, no haya misa, entras ahí, háblale de Jesús, o dale una estampita, dale un texto bíblico, concreta de alguna manera, por supuesto, luego dando buen ejemplo en tu vida. Bueno, es lo que quiero decir. Me imagino que ya tenemos poquito tiempo, Arturo, ¿verdad? Sí, fenomenal. Es una temática súper interesante que da para mucho más, lo cual está muy bien porque podemos repetir, pero también me gustaría pues abrir el micro a algunos de los oyentes que pueden estar por aquí escuchándonos y que pudieran compartir. Tenemos a Carmen desde Cuenca. Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, muy interesante. Hola, Carmen. Hola, buenas noches, Pablo. Muy interesante todo lo que nos has dicho. Y yo tenía muchas preguntas, a lo mejor hay tontas, pero como hay poco tiempo, sí, estoy de acuerdo contigo en la evangelización. Vamos, pienso que la evangelización efectivamente está en el carisma, en el primer mensaje oral, pero eso se tiene que avalar también con el testimonio, con la vida. O sea, que yo puedo decir que bueno es Dios y cuánto hay que querernos y eso, y luego pues no hablarme con mi vecino, no hablarme con mi hermano, no hablarme con otro. En fin, yo pienso que la evangelización es verdad que hay que decirlo, pero hay que cumplir también, hay que cumplir lo que se dice. Y luego eso que has dicho de salir a la calle, estoy totalmente de acuerdo, yo lo propuse en el encuentro sinodal de aquí de mi parroquia, que en vez de estar tan preocupados en atraer a la gente a los templos, ¿por qué no salimos los que estamos dentro de los templos a las calles? Lo mismo que salen los testigos de Jehová, que se ven por las calles en una mesa y te salen al asalto. Aquí en Cuenca, te hablo desde Cuenca,
en mi parroquia, en la puerta, muchas veces hay un, no sé, que es un señor que es de alguna de evangélico, no sé, en pentecostal, no sé qué, bueno, una rama evangélica que se pone en la puerta de la iglesia a vociferar, claro, habla cosas de la Biblia, que es la Biblia, que es el que no, a lo mejor nadie lo escucha, pero él lanza su mensaje ahí. Los cristianos es que no nos atrevemos. No nos atrevemos, Bueno, porque pensamos que si mira, decimos algo, ya, sigue. no, que estamos de acuerdo. Simplemente un matiz, por favor, porque los cristianos somos máquinas inventándonos excusas para en el último momento no salir a evangelizar. Porque así, en la teoría, en frío, todos estamos de acuerdo en que hay que evangelizar. El otro día estaba escuchando un discurso de un obispo, no de un hombre, que decía, todo hay que evangelizar. Este queridísimo hijo de Dios, pues no, pues ha muchísima. Entonces, y sin motivo aparente. Bueno, Dios sabrá, no quiero juzgar a nadie. Pero contrasta. Lo que quiero decir es que hay un contraste entre las declaraciones muy de que evangelizar y venga, vamos a decir día, vamos a quedar un día. Por eso yo te quiero decir, mira, yo, ya que dices que hablas desde Cuenca, si quieres luego lo arreglamos a través de Arturo. Yo aquí en directo, en mi directo te propongo que cuando Dios quiera, pero cuanto antes mejor, yo voy a Cuenca, quedamos y aunque seamos yo solos, pero seguramente se suma alguien más. Lo digo en serio, pero también como ejemplo de que está muy bien teorizar sobre la evangelización. Yo soy amigo de la teología, pero por favor, pasemos a la acción. O sea, el que diga, y si no, pues mejor nos callamos, porque fíjate, hace poco me he dado cuenta de que cuando vamos a misa, justo qué es lo que decimos nada más que el sacerdote ha consagrado y estamos delante de Jesucristo Eucarístico, decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. A ver, si lo decimos en un momento tan solemne, si lo decimos Cristo ahí encarnado, sacramentalmente, ¿por qué no lo hacemos? O son frases que se dicen así por decir, ritualmente, sin pensar. Si decimos que anunciamos tu muerte, salvamos a la gente a anunciar la muerte de Cristo, anunciamos la cruz. Y si decimos si decimos en la misa que proclamamos tu resurrección, eso hay que hacerlo. Y si no, la próxima vez te callas. No lo dices. Hasta que no empieces a hacer, yo no digo que lo hagas mucho. No te lo digo solo a ti, Carmen. Te lo digo solo a ti, Arturo, se lo digo a todo el que quiera. En general somos cobardes, sí. Los cristianos somos cobardes. Tenemos que hacerlo. Claro, pero ¿sabes cuándo se nos pasa la cobardía? Cuando el amor, a ver, sentir miedo es humano. Yo siento miedo. A ver, no es un miedo atroz, pero siento mi temblor y mi temor y mi duda. Yo llevo 33 años saliendo a la calle y ayer, por ejemplo, jueves, pues me tocó quedarme solo delante de una iglesia, ¿verdad?, con permiso del párroco, pero que no, al final no acudió ningún evangelio. Se entrecorta, no te oigo, no sé si es mi cobertura o es la transmisión. Es Pablo, que a veces se corta un poco. Pablo, por eso se entrecorta. Que decías que te quedaste solo, te hemos perdido ahí. Sí, bueno, pero no lo digo por Sí, pero que se ha entrecortado un poco y no te hemos entendido. No te hemos oído, no te hemos oído. Pero ¿me oís ahora? Sí. ¿Me oís ahora? Sí. Vale. No, lo digo muy cercano y porque muestra que ese sentimiento y dudas que y por la duda. Si por el propio itinerario uno capta que Dios quiere que se haga esto, hazlo, aunque y es normal que tengas sentimientos de duda, de perplejidad, de ay, ¿qué me va a pasar? Es debilidad humana y también está ahí el enemigo, el maligno, intentando disuadirte de que te retires de ahí. Tú quédate ahí, porque además lo bonito de esto es que Dios, que te lo ha dado todo, es verdad que te lo pide todo, poco a poco, pero te lo pide todo, pero no te lo pide como un empresario. Dios no te pasa la factura como si fuera el empresario de captación de adeptos, ¿no? A Dios le pones contento aunque estés ahí
en la calle repartiendo cariñosamente, humildemente, no como ese protestante que me has dicho. Por cierto, hay que decir protestante, no evangélico, porque evangélicos somos todos los que creemos en el evangelio. Sí, Eso dicho sea de paso. una rama del protestantismo es, pero no te puedo Sí, decir cuál. es que en el protestantismo todos son ramas, no tienen ninguna unidad. Lo digo con cariño hacia ellos, pero son todas ramas. Entonces, una rama protestante. Nosotros no vociferamos, nosotros pues lo intentamos hacer con el máximo, ya no solo con educación, sino con cariño, con humildad, pero ahí estamos. Vamos a imaginar, a mí, por ejemplo, ayer pudo ser lo contrario. Yo le dije, Señor, mira, Señor, si hoy quieres que yo sienta humillación porque la gente me muestre desprecio, y pues venga, me uno a tu cruz. Pero fue como otras veces en que me he quedado solo. Oye, cuando mejor va, porque el Señor, digamos, abre las fuentes de su gracia cuando tú, digamos, te abandonas más a Él y te quedas más pequeño. Cuanto más pequeño el grupo, menos medios, cuanto más sencilla la evangelización, pues mejor. Me ocurrió otra vez en Vic, una zona independentista de Cataluña, muy descristianizada, ¿sabes? ¿Se me oye? Sí. Sí. Vale. Pues me quedé solo, además en un barrio de mayoría musulmana y de sikhs. Oye, 100% de personas que pasaban delante de la iglesia, todos me cogieron el mensaje, todos. Y es cuando yo estaba más débil, porque me había quedado solo. Lo normal habría sido decir, pues, me voy a poner yo aquí solo y encima en una zona de musulmanes y de sikhs, aquí, que parece que esto no es ni Cataluña, ni España, ni Europa. Pues todo el mundo me cogió el mensaje. O sea, cuando lo dice San Pablo, ¿no? En mi debilidad Dios se hace fuerte, y lo vemos. Dios siempre elige a los más pequeños, a los más débiles o a los más enfermos. Mira, hay dos santos contemporáneos que me encantan especialmente, estaba hablando de ellos. Uno es conocido, San Maximiliano Kolbe, en Auschwitz, y el otro es recientemente canonizado, hace pocas semanas, Santo Brahma, también mártir en otro campo de concentración. Bueno, uno de los rasgos que comparten estos dos santos del siglo XX, aparte de terminar sus días como mártires en campos de concentración, es que eran personas enfermas, enfermos crónicos, y además a veces con enfermedades duras. Santito Brahma, este carmelita holandés, tenía hemorragias estomacales y el hombre no se desalentó, siguió ahí, predicó hasta en el campo de concentración. Con la excusa de dar una charla sobre literatura, sí, la excusa era de literatura. Predicó a todo el que le estaba escuchando, comunistas, de diferentes religiones, gnósticos, les estuvo predicando a Cristo. Es que el que se Cristo, el que ama a Cristo, les sale a borbotón a hablar de él. Y ahora está en la era el peso que no sé, habrá otros momentos pues para hablar de fútbol o de chistes o de bailes o de bromas, de mil cosas o de cosas profesionales, ¿no? O de matemáticas. Claro, hay tiempo para todo y para crear el discurso. Pero ese te va a dar oportunidades. Tú pídele gracia, porque esto es así. Probablemente no te la... Amiga, amigo, como le pidas la gracia de evangelizar, aunque seas tartamudo, te va a dar esa gracia, porque es lo más que tú seas cauce para conseguir nuevos hermanos, nuevos hijos de Dios, y nos sacudámonos de miedos excesivos. O sea, sentir miedo es humano, pero que nos dejemos vencer por ellos es de cobardes. Entonces, otra cosa, es lo que, como tú decías, nuestras vidas, pero no esperemos a ser perfectos para empezar a evangelizar, porque entonces nunca vamos a empezar, porque nunca seremos perfectos. Aparte de que la evangelización, hombre, requiere cierta coherencia, pero la misma evangelización va, aparte de que pueda suscitar la fe en no cristianos, al evangelizador le fortalece la fe. Digamos que el evangelizador no evangeliza porque ya tenga mucha fe, sino que llega a tener mucha fe porque evangeliza. Es lo que les puedo decir. Curioso. Sí, ¿alguna cosa más, Carmen? Es lanzarse.
No, porque da paso a más gente, sí que tenía más cosas que contar, pero bueno, para otra ocasión. Ya nos hemos ido de tiempo, nos hemos ido completamente de tiempo. A ver si luego nos pone en contacto Arturo y concretamos la evangelización en Cuenca, ¿eh? Bueno. Mira, por ejemplo, ya que nos ha dado permiso para que nos extendamos, aquí hubo hace 15 días en Cuenca un grupete de 5 chicas o señoras se pusieron delante de la parroquia de la patrona y delante de la puerta de la catedral, ridiculizando a la Virgen María, semidesnudas, y bueno, se armó un gran revuelo enseguida por las redes y tal. Y un grupo de personas, mujeres principalmente, laicas, por supuesto, dijeron, hay que hacer algo, esto no se puede quedar así. Bueno, pues enseguida, en cuestión de 48 horas, organizaron un acto de desagravio a la patrona y convocaron a la gente a rezar, ir rezando el rosario desde la parroquia donde está la patrona, pasando por el centro de la ciudad y subiendo a la catedral. Bueno, sí que mira, soy ciega total, a mí las aglomeraciones me dan un poco de claustrofobia y de miedo, porque digo, si hay que correr, a ver dónde corre un ciego. Pero bueno, fui con las personas videntes y yo, por supuesto, que fui. ¿Y quieres creer que hasta algún sacerdote ha criticado que para qué sirvió eso? Que lo único que hoy conseguimos es dar más publicidad a esas mujeres por las redes. Hay mucha confusión y además es una manera de justificar su inacción. Pero además, parece maravilloso ese acto de desagravio, ese alguien está escuchando. No se te oye mal, no se te oye. A ver, que te perdemos, Pablo. El rosario público de hombres. Termino de decir esto. No te oye. Hombres, el rosario público de hombres, este sábado día 4, en la Plaza Santa Ana de Valladolid a las 7 de la tarde. En Valladolid. Sí, en Madrid también se ha hecho. En Madrid se ha hecho también. En Sevilla, se ha hecho en varios sitios y espero que cunda. Y lo que te iba a decir, es fenomenal ese rosario público en desagravio, pero bueno. Sí, por la calle. Hombre, sin cortar el tráfico por las aceras, pero bastante gente, bastante gente. Niños, gente joven, gente joven. Sí. Pero que además de ese testimonio, pues hay otro testimonio más, propiamente directo, que es ir a donde se suponga que está esta gente y hablarles de Jesucristo. Que lo mismo en el fondo es lo que están esperando. Yo hoy por la calle Santiago, os voy a poner un ejemplo. Me he encontrado con una señora que de verdad es que era para verla. Yo no acierto a describirla. Literalmente iba vestida de bruja, pero no porque fuera una fiesta, no porque fuera gótica. No, es que le ponía en inglés ponía bruja. Por todo el vestido negro tenía ¿cómo se llama? El pentagrama satánico, incluso el maquillaje, todo. O sea, es que daba miedo verla. Y repito, ni era una adolescente provocativa, ni iba a una fiesta de disfraces, no, es que hay gente que ya, pues igual que todavía hay monjitas que van vestidas con su hábito de entrega a Dios, pues ya hay gente que va vestida de lo que es. Y me he vuelto, digo, me va a rechazar, pero he ido y le he dado un corazón de Jesús y yo creo que me va a rechazar y lo ha cogido. Entonces, ¿qué tipo de gente? Cuando están ellos juntos ahí en pleno aquelarre suyo, pues hombre, no es el momento porque están fuera de sí. Pero si los coges de dos en dos o uno suelto, oye, y te encomiendas al Espíritu Santo, sin oración no se hace evangelización, te encomiendas al Espíritu Santo, oye, acércate. Sí. ¿Arturo? Sí, fenomenal. Bueno, pues a ver qué más tenemos por aquí. Carmen, gracias. Tenemos a Consuelo de Albacete. Hola, buenas noches, Pablo. La verdad es que ha sido un encanto escucharte. Y yo también estoy de acuerdo con muchas de las cosas que tú has dicho, de que somos cobardes los seclares, los que decimos que creemos en Dios, que vamos a misa, que somos creyentes. Pienso que tenemos que depurar mucho y tener muchas reflexiones interiores nuestras para verdaderamente
que el perfume de Cristo salga de nosotros y sin darnos cuenta que pueda los que pasen por nuestro lado que se llenen de ese perfume de Cristo. Porque yo pienso, yo también soy ciega, pero yo pienso que si creemos en que es Jesús el que va con nosotros y hace las maravillas, dejémonos ser testigos de su vida, de su amor, de su fraternidad. Yo por lo menos lo siento así, porque yo he tenido muchas experiencias de que me han dicho personas, qué suerte tenéis vosotros que tenéis fe y creéis. Digo, pues mira, cuando tú quieras, aquí me tienes para hablar de lo que tú quieras. Muy bien, bien dicho. Sí, fenomenal. Pues muy bien, Consuelo. Pues también te digo algo parecido a Carmen, que cuando tú quieras nos ponemos en contacto. Y mira, yo soy originario de Castilla-La Mancha, de Puerto Llano, Ciudad Real. Pues yo estoy en Albacete. Bueno, yo vivo en Valladolid, pero te digo que originario soy de Puerto Llano, Ciudad Real, pero que yo encantado también iría a Albacete, porque bueno, está bien ir a un sitio donde ya se ha evangelizado, pero también está muy bien abrir nuevos lugares donde uno pues todavía no ha evangelizado. Allá Albacete, gracias a Dios, hace ya creo que 2000 años que llegó el evangelio, pero cada generación es distinta y sobre todo hay que dirigirse mucho a los jóvenes, ¿no? Que son los menos cristianizados o los más descristianizados, pero lo bueno que tienen los jóvenes es que suelen ser más receptivos, ¿no? Entonces, pues ya digo, Dios mediante, pues también, ya que llamas de Albacete, pues encantadísimo estaría de ir a Albacete desde una parroquia, desde un monasterio a evangelizar, sí. Genial. Vamos a y de todas maneras tampoco nos vemos demasiado, no sé, latigazos o críticas. Sí que a veces somos un poco cobardes, un poco confusos, pero bueno, que también hay mucho bueno de la Iglesia. Yo antes he estado diciendo que la Iglesia está enfermita, la Iglesia actual, es verdad, lo sigo pensando, pero también hay mucho bueno. Dios sigue haciendo maravillas, Dios en el cuerpo místico de Cristo, y a pesar de nosotros mismos, Dios sigue haciendo maravillas a través de nosotros los cristianos, incluso desde otros ámbitos. Dios, el Espíritu Santo, sopla por doquier, especialmente a través del cuerpo de su Hijo, por supuesto, principalmente, pero a pesar de nosotros, el reino de Dios se va extendiendo. Ahora, esto tampoco sirva para adormecernos, acomodarnos o pensar que ya automáticamente, que la salvación es una especie de mecanismo, una especie de karma positivo. No, a ver, Cristo nos ha redimido, ha hecho lo principal y lo sigue haciendo. Ahora nuestra respuesta es una respuesta libre, tiene que ser creativa, tiene que ser entusiasta, tiene que ser esforzada también en la medida en que cada uno pueda, y sobre todo en este aspecto tan olvidado, ¿no? Es bonito evangelizar y lo cual no significa que los evangelizadores lo hagamos porque nos gusta. A mí, en principio, evangelizar no es que me guste, no, tampoco ni me parece horroroso nada, pero que conste que yo no lo hago porque me guste o porque me sienta especial o porque lo hago, pues te diría, pues como una madre cuida de su hijo, pues por amor. Hay muchas cosas que te las hace hacer el amor, aunque no te guste. ¿A una madre le gusta ver a su hijo enfermo? No, claro, le disgusta incluso, pero cuida primorosamente de él porque ama a su hijo enfermo. Pues el evangelizador sabe que hay mucha gente que tiene muchas heridas espirituales, sabe que estar alejado de Dios es lo peor que le puede pasar a una persona, aunque otras cosas muy malas también, ¿no? Entonces, como sabe eso, sabe que él se puede poner a servicio de Dios para que le llegue ese mensaje y esa gracia a esas personas tan necesitadas. Es una de las mayores obras de amor que podemos hacer, salir de nuestro ámbito de confort y con mucha sencillez y mucha confianza, aunque nos tiemble un poquito las piernas, decir a otra persona, oye, Dios te ama. Y lo podemos hacer en cualquier lugar, en cualquier día, digamos así, por decir un modo individual, aunque nunca estamos solos, siempre está el Espíritu Santo, está nuestro ángel de la guarda,
pero aún mejor es asociarnos, aunque sea con otro cristiano más o con una comunidad de gente que se atreva ya a salir de la sacristía, a salir de la, ¿cómo se dice?, de las catacumbas. Es que vivimos como en catacumbas. Y luego ya se está dando por hecho que, esto lo oigo continuamente a los sociólogos del cristianismo, a un obispo hace poco se lo oía, es que ya estamos saliendo, hemos abandonado, como dicen, de un sistema de cristiandad y ya vamos a ser minorías y tal. A ver, eso es como la predicción. Hombre, no hace falta ser muy listo para ver eso, pero el ver ese proceso no significa que lo demos ya como inexorable. Esto es como la profecía autocumplida. Entonces, ¿cómo no se va a descristianizar la sociedad? A ver, si la iglesia se enfría, el resto de la sociedad se congela. Si dejamos de anunciar a Cristo, pues obviamente la gente no se da por enterada y se descristianiza más. O sea, la sociedad no se descristianiza porque haya un fatum, un destino ya prescrito. La sociedad se descristianiza porque nosotros estamos dejando que se descristianice. Entonces, no lo demos como un hecho consumado, es que somos nosotros los que lo estamos dejando consumar. Oye, que todavía a día de hoy ya quisiera cualquier opción política tener un 68-69% de personas que se declaren de sus siglas, ya quisieran. Nosotros todavía en un país como España se declaran católicos, aunque sea con sus incoherencias o con con sus debilidades, pues casi un 70%. O sea, no está la batalla perdida, ni mucho menos. Ahora, si nosotros nos damos previamente por derrotados, pues nos autoderrotamos. O sea, el maligno no tiene media torta. Los grandes globalistas y elitistas, en realidad, aunque tienen mucho poder mundano, no tienen media torta. Es porque nosotros nos acobardamos a nosotros mismos, nos dejamos engañar. Y dejamos de, ahora sí voy a utilizar la palabra creyente, dejamos de ser creyentes cristianos para ser crédulos mundanos. Entonces, y dejemos ya de repetir tópicos mundanos, y leamos más la Biblia, leamos más el Evangelio, conozcamos mejor las vidas de los santos, las vidas bien historiadas, no estas historias edulcoradas en las que parece que el santo ya nació santo y no tuvo nunca ningún problema hasta que alguien lo martirizó. No, a ver, la mayor parte de los santos han tenido también su época oscura, su época de pecadores, hasta que se convirtieron, lo cual nos da una esperanza, porque nosotros nos vemos pecadores ya, pero también podemos ser santos, claro, si es lo que Dios quiere. Tenemos al Omnipotente de nuestra parte para ser santos, entonces lo tenemos todo a favor. No, esto no avala un optimismo simplón, simplemente es un realismo de batalla. La batalla va a ser dura, la batalla lo ha sido, lo va a seguir siendo. Mira, hoy estamos celebrando a unos mártires de Uganda, San Carlos Luanga y compañeros. Claro, oye, pues el cristiano tiene que ser testigo, y a veces el testigo pues llega al martirio. Pues sí, oye, mejor es morir de mártir que morir de que te atropelle una motocicleta o te caiga un tiesto en la cabeza, sabiendo que no es fácil ser mártir, porque es otra gracia. Si decimos que evangelizar es una gracia, anda que no es una gracia ser mártir, porque el animal que llevamos dentro y que somos, pues nos hace apegarnos a la vida y al bienestar. Yo soy el primero, a mí me encanta la comodidad y el bienestar, me encanta. Yo no he nacido una persona ya muy esforzada y sacrificada, pero bueno, vas conociendo a Cristo, ves que está vivo, que está presente, que te da ejemplo, y ves muchos cristificados, muchas personas que en el siglo XX, en el siglo XXI, dan un testimonio maravilloso, como el joven Carlos Acuti. La fe es de espíritus jóvenes y de espíritus alegres, es de quien se goza con la verdad, de que está con los pies en la tierra, pero con el alma ya preparada, con las maletas preparadas, porque cualquier día nos podemos ir, aunque se tenga la mejor salud. Pues oye, el tiempo que estemos en este planeta Tierra, en esta tierra, pues aprovechémoslo pues para vivir el Evangelio y para comunicarlo, pero comunicarlo claro. El Evangelio es claro, el Evangelio no es confuso, no zigzaguea, el Evangelio es claro, sí, no. Cristo es la verdad plena, es la plenitud de la divinidad y la plenitud de la humanidad. Entonces, un tesoro tan grande no nos lo podemos quedar. A mí me impacta que haya cristianos extraordinariamente devotos, de misa diaria, que van a todo tipo de charlas devotas, ejercicios espirituales, y luego son incapaces de acercarse a un no cristiano para comunicar. Entonces, ¿por qué nos atiborramos
de tanto tesoro espiritual para nosotros mismos, o como mucho para un pequeño círculo de cercanos, y no somos capaces de acercarnos a los pobres, de Cristo, a los pobres de Dios. ¿Mm? Porque qué es peor? Bueno, si es que no hay que compararlo en realidad, pero por supuesto que hay que luchar contra la pobreza material, y la Iglesia es Cáritas. Hay que, y no solamente hay que dar de comer al pobre, hay que luchar contra las causas de la pobreza, contra las causas de la injusticia, que es además algo muy propio de los laicos. Hay que comprometerse también en política. No digo necesariamente en un partido o en otro partido. Hay que tomar cartas en el asunto de la política, del derecho, de la economía, de la empresa, del trabajo. Hay que estar con los pies en la tierra. Hay que tomarse en serio la doctrina social de la Iglesia. No basta solamente con hablar del cielo y del paraíso, pero no hay que olvidarse del cielo y del paraíso, porque al final lo que hay es cielo, hay purgatorio, hay purgación post-mortem, porque de hecho nuestra vida terrena es una purgación, es una purificación, y el que no se ha completado pues tiene un plus gracias a Dios, pero al final es o Dios o el rechazo de Dios, o es cielo o es paraíso. Y ese es el criterio principal. Lo que tiene valor en esta vida lo tiene en función de la eternidad, lo cual no es ningún escapismo. Por más que las demagogias de Nietzsche y de otros que no se enteran de nada, se inventen dilemas falsos de que si eres una persona religiosa es que te olvidas de la tierra o te olvidas de... Al revés, la eternidad, la perspectiva de la eternidad y de lo sobrenatural es la que nos hace arraigarnos más al momento presente y nos compromete más con la llaga inmediata y con la lágrima que brota a nuestro alrededor. Claro, eso es apegarnos apegarnos, eso es enraizarnos en la tierra. De hecho, la religión y el humanismo de Cristo es la religión del cuerpo, no solo del espíritu y del alma, también, pero sobre todo es la del cuerpo, es la del Corpus Christi. Decía antes que la religión cristiana es la más bella porque es la única que te dice así con una plena rotundidad que hemos sido creados para un amor eterno. Pero es que también es la religión del humanismo y la religión de la carne y del cuerpo. Es la única religión que adora el cuerpo de Dios encarnado. Es la única, sobre todo en su versión plena, que es la católica. Está muy bien, grandes riquezas de los separados ortodoxos en sus diversas versiones, o de los infinidad de versiones de protestantes, pero la que tiene la unidad de la Iglesia es la comunión católica, que es la plena católica, la plena, digamos, versión cristiana. Lo que pasa es que estamos muy malitos, es que tampoco estamos como para tirar cohetes. Yo una vez le dije a un arzobispo de broma, digo, mira, si los católicos, como muchos que somos los menos malos, pues porque tampoco, o sea, nosotros no presumimos de nosotros mismos, presumimos de Dios, de lo bueno que es Dios, de lo grande que es Cristo, de la catolicidad de la Iglesia, de la santidad de la Iglesia a pesar de los pecadores que somos nosotros. Y eso hay que decirlo claro. Pues muchas gracias, Consuelo. Y bueno, seguimos en nuestra ruta por España, ya que nos hemos pasado pues ya de perdidos arriba, ya no pasa nada. Tenemos a Elías desde Oviedo. Sí, buenas noches. Buenas noches, Elías. Pues nada, seré muy breve. En primer lugar, pues muchísimas gracias, Pablo. Sí, Pablo nos aguanta. ¿Me oye? Sí. ¿Se me oye? Sí, Elías. Sí, perfectamente. Sí, Elías, sí. Bueno, pues yo salgo con una idea, es la de pedir a Dios pues la gracia de evangelizar, ¿no? Porque desde luego si de las muchas cosas que he oído esta noche me quedo con una, pues tengo que quedarme con esa, ¿no? Orar mucho y pedir al Señor pues que me dé esa gracia de evangelizar, porque la verdad es que el entusiasmo que muestras pues a mí personalmente me anima, ¿no? Me anima. Yo estaba pensando, por ejemplo, pues no sé, en Cáritas, ¿no? Cáritas, que es la organización de la Iglesia para atender las necesidades más apremiantes de los pobres, ¿no? Pero qué mayor pobreza que la de la falta de fe, ¿no? Entonces estos que acuden a solicitar ayuda, que son acogidos por los grupos o los equipos de Cáritas, yo me encuentro, y es una cosa que me da que pensar, ¿no? Me encuentro con que, bueno, pues se les ofrece una ayuda material, ¿no? Bien en alimentos o alguna gestión, etcétera, ¿no? Pero qué poco esa evangelización que supone
la noticia expresa, como tú decías, de la salvación de Jesucristo, quién es Jesucristo, ¿no? Pues no se da. Yo lo planteaba aquí todavía recientemente en los equipos aquí en la parroquia, y alguno me dice, mira, yo llevo unas estampitas aquí y bueno, se las dejo a alguno. Bueno, vale, pero fíjate qué oportunidad también ahí, ¿no? Bueno, y con esto ya no quiero extenderme. Sí. Es cuestión de confiar y de saber que Dios sabe hacer su trabajo. Tenemos toda la legitimidad para pensar que somos torpes, que somos pecadores. Además, las excusas son infinitas. Soy demasiado mayor para hablarle a un joven. Soy demasiado joven para hablar a un mayor. Soy demasiado rico para hablarle a un pobre. Soy demasiado pobre para hablarle a un rico. Soy demasiado culto para hablarle a una persona inculta. O sea, la lista es infinita. Entonces, no, olvídate de excusas. Si hay un rostro humano, esté como esté, sea quien sea el emperador del mundo o sea el último mendigo de la tierra, si está delante de ti y Dios te dice, dile algo, es Dios el que le va a hablar a fondo. Tú simplemente eres como una especie de intermediario, de colaborador, ya está. No depende de tu gran discurso. Lo cual no significa que en un momento dado, pues un predicador, pues como Santo Domingo de Guzmán o San Juan de Ávila, pues pudieran, o San Vicente Ferrer, hablar ante multitudes y utilizar la oratoria y su conocimiento de la Sagrada Escritura, pues sí, también, eso no se excluye. Pero tranquilos, que no tenemos que ser San Vicente Ferrer ni Santo Domingo de Guzmán. No, simplemente, pues, mira, hace poco estuve evangelizando en la parroquia de la Magdalena de Valladolid y coincidió con que estaban confesándose por primera vez unos niños que se preparaban para la primera comunión. Entonces algunos salieron y vieron que estábamos poniendo una mesita pues para preparar una evangelización delante de la parroquia. Y dijeron, oye, ¿qué sois? Y les dije, pues somos misioneros. Y tú, eran niños pues de unos 6, 7 años. Y digo, nosotros somos misioneros. Y dice uno, pero los misioneros no son los que se van a África y tal. Digo, sí, también. Digo, pero tú y yo también podemos ser misioneros. Digo, y tú también. Aunque tengas 6 o 7 años. Digo, ¿y tú sabes cómo puedes ser misionero? Y dice, ¿cómo? Digo, pues basta que le digas a otro niño que tú quieres a Jesús. Y luego rezas por ese niño. Ya está. Pues a ver, estoy seguro de que ese niño me entendió. Pues tú, Elías y quien sea, pues tal vez no utilices un lenguaje así muy infantil, no le digas a otro adulto que quieres a Jesucito, pero dile que amas a Dios, que quieres a Dios, y ya está. Incluso puede que la primera vez no tengas que ser tan directo y decirle, oye, te invito a que tú también le ames. Bueno, tal vez no, pues simplemente le dices a otra persona así muy de tú a tú, oye, ¿sabes que yo llevo a Dios en mi alma? A pesar de sí, ya sé que me conoces y conoces mis defectos y tal, o sea, yo no digo que le ame plenamente, pero sí, amo a Dios. Y sabes, le amo porque siento que es muy bueno. Ya está, ya has hecho una gran evangelización, una grandísima. Eso sí, reza por esa persona, antes, durante o después. Ya está. Sí, es tan simple como eso. Sí, yo también a veces pienso un poco como Elías, ¿no? Que a veces también desde la propia Iglesia Católica se promueven muchas ONGs, muchas organizaciones, muchas obras muy buenas, pero que se quedan meramente en lo material, ¿no? Que solamente pues, dan alimentos, dan clases de español, dan no sé qué, dan muchas cosas muy buenas, pero se quedan solo en lo material. Y la parte espiritual, que es precisamente no le damos lo mejor que hemos recibido. Efectivamente, la parte material se la podrían dar otros perfectamente, pero la parte espiritual que no podrían dársela a otros, pues nosotros tampoco se la damos, ¿no? Y da un poco de pena, efectivamente. Y además, en este caso, lo que no se da, se pierde. Esto es como el que tiene, no sé, imagínate, mucha fruta, muchos yogures para dar a gente hambrienta y no los da y tampoco se los come él, entonces al final no se los come nada, se pudren. Lo que quiero decir es que si nosotros no transmitimos la fe, no solamente le privamos a otros
de Cristo, sino que en nosotros mismos la vivencia de Cristo va disminuyendo. O sea, el problema no solamente es que no cristianizamos a otros por el Espíritu Santo, es que nosotros, si no cristianizamos, nos descristianizamos. Aunque seamos abades de un monasterio, obispos o lo que tú quieras, o decanos de una facultad de teología, nos descristianizamos. Puede que un día para otro no perdamos del todo la fe, no apostatemos, pero se va perdiendo la fe, la esperanza, el amor, se va perdiendo la unión con Dios. Nos vamos de... Eso es seguro. Cristiano que no cristianiza, se descristianiza. No sé, dependerá del ritmo, y además es imperceptible, porque muchas veces esto es como una enfermedad de estas ocultas, ¿no? Hay algunas enfermedades que hasta que no están muy avanzadas no dan la cara. Son como ciertos cánceres, ¿no? Que aparentemente la persona está sana y sin embargo tiene un cáncer que si se pillara a tiempo, pues tendría cura. Pero como no dan muchas señales de deterioro, pues cuando ya da la cara, pues chico, ya es muy difícil que haya sanación. Pues eso pasa, hay mucha gente que dice, uy, yo, además presumen de ser grandes cristianos, te lo digo por experiencia, hay mucha gente que nos encontramos por la calle, aparte de encontrarnos con ateos o gente de otra religión o agnósticos y tal, hay gente que se acerca a ti y te empieza a decir, yo soy muy religioso, yo soy muy cristiano, pero te dicen así literalmente. Yo no me atrevería de verdad, sinceramente, a decir yo soy muy cristiano. Soy algo cristiano y estoy en un proceso de crecimiento, de identificación con Cristo. Y hay partes de mí que están cristianizadas y otras partes de mí que están poco o nada cristianizadas. Eso hay que reconocerlo. Pero hay gente que se cree muy cristiana y que, hombre, no diremos que no sea nada cristiana, pero es mucho menos cristiana de lo que ellos se crean. Y un factor muy, muy claro es que si no tienen inquietud por evangelizar, pues su corazón está muy endurecido. Yo me acuerdo de una señora evangelizando en Barcelona. Me acuerdo que nos encontramos una señora que tenía un típico nombre catalán, me parece que era Rosel o algo así. Y nada más vernos, la buena mujer anciana empezó a decir, ay, yo debería hacer esto, pero yo no salgo a evangelizar. Le dijimos enseguida, no te preocupes, no, señora, no se preocupe. Ya el deseo que tiene usted sincero ya dice mucho bien de usted. De verdad, esto no es una empresa que busque beneficio. Es verdad que el Evangelio le da mucha importancia a dar fruto, pero al final el fruto depende más de Dios que de nosotros. A Dios no le tenemos que rendir cuentas como si fuera nuestro jefe empresarial. Entonces muchas veces si tú eres un cristiano que por ejemplo estás encamado, no puedes ni levantarte de la cama, mucho menos salir a evangelizar, pero tienes en tu corazón el deseo de que otros sean cristianos, ya puedes estar contento. Por eso se suele poner este ejemplo. Una patrona de las misiones es Santa Teresita de Lisieux, que con 15 años entró en un monasterio, pero ella llevaba en el ardor de su corazón el que otros conocieran y amaran a Cristo. Claro, si tú no estás encamado, no estás encamada y no vives en un monasterio de clausura, si tienes ese ardor de corazón, aunque no sea un incendio grande, tienes una llamita, te vas a poner en movimiento, te vas a adherir a otros que tengan esa llamita, y entre vosotros vais a crear una hoguera que el mismo Espíritu Santo se va a encargar de mantener. Pero si no tienes esa hoguera de amor por Dios, de amor por la salvación eterna de los demás, pues todos van a ser excusas y te vas a ocupar solo de autosatisfacerte espiritualmente. Porque, a ver, si no evangelizamos, ¿para qué vamos a la iglesia? ¿Por una especie de hedonismo espiritual, de cristianismo de uso privado, Cristo de uso privado, como el que tiene un jet privado o un club de élite de gente jet que van ahí a su grupo donde todos se conocen y se encuentran muy a gusto entre ellos, ¿no? Esto de ser un católico que solo habla de Cristo con otros católicos, entre otras cosas, es un catolicismo aburrido. Siempre más de lo mismo. Oye, ábrete, que la gente atea, agnóstica o islámica, también es interesante y por ellos también puede hablar Dios. Ábrete, les escuchas y luego les anuncias a Cristo, claro. Les anuncias a Cristo. Y la plenitud de la Iglesia católica, sí, a pesar de lo mal que esté ahora la Iglesia, pero la Iglesia es el cuerpo de Cristo,
aunque nosotros, por nuestros pecados y nuestras confusiones, estemos un tanto decaídos. Pero por muy decaídos que estemos los cristianos, la Iglesia es lo que es, y además siempre tiene santos. Y siempre puedes hablar, no con orgullo ni con soberbia, pero sí con, bueno, pues con convencimiento, con asertividad de que hay que estar en la Iglesia. Hay que estar en la Iglesia. Por mucha gente hipócrita que estemos en la Iglesia, por mucha gente incoherente que estemos en la Iglesia, pero es donde hay que estar, es donde Dios tiene su cauce de gracias desde hace 2000 años. Y bueno, Dios puede tener también sus otros caminos, digamos, complementarios, pero no hay más salvación que la que se da en Jesucristo, en Dios hecho hombre, y Dios hecho hombre mantenido en la historia de la Iglesia a través de una tradición de la revelación, y eso es la Iglesia católica, que como mínimo a nivel humano es la menos mala, al fin y al cabo, la menos mala, aunque siempre hay que aprender de cualquier otro, no hay que ser para nada sectario, hay que estar abiertos a aprender lo bueno allá donde esté, porque si hay algo bueno, en definitiva viene de Dios, pero hay que saber dónde hay que estar, y no hay que estar en ningún grupo separado, en ningún grupo que hace la interpretación bíblica según el gurú de turno. Hay que estar con la escritura y con la tradición de los santos, y ahí es donde hay que estar, y en los sacramentos y predicándolo, sí. Muchas gracias, Elías, y queda poco, tenemos a Juan Gabriel desde Córdoba. Juan Gabriel, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Hola, pues, Juan, bonito nombre, bonita combinación, Juan y Gabriel, ole. Sí. Muchas gracias. Yo realmente poco tengo que decir, has dicho prácticamente todo. Suscribiría el 100% y una alegría escucharte, o sea que no se me ocurre más que decir que ha sido una alegría y eso, y reforzarnos ese ánimo de evangelizar, porque muchas veces ya antes de empezar ya nos ponemos como el chiste ese que iba, por poner esto un poco gracioso, ¿no? El chiste que iba a pedir la llave inglesa al cortijo, ¿no? No, sí, ya verá, y ahora llamo, y ahora se van a poner, y ahora cuando llegue, y ahora no sé qué, y ahora cuando yo llegue y se van a enfadar porque es de noche, y porque cuando llame a la puerta y tú verás, y a mí y llama a la puerta y ¿quién es? Y se pone, que le digo que se quede con la llave inglesa, que no la quiero. Como menos un poco lo que nos pasa a nosotros. Pero nada, encantado de... Bueno, pero Juan Gabriel, mira, yo sí que he evangelizado en León, pero mira, sí. Haciendo un recopilatorio, si no pido perdón si me olvido de algún lugar, pues de aquí podría salir una evangelización en Cuenca, otra en Albacete y otra en Córdoba. A ver, sin hacerle las cosas, por supuesto, a la querida ciudad de León, con su maravillosa catedral y su barrio húmedo, pero bueno, pues por dar prioridad a los sitios donde, bueno, si yo sirvo de referencia, donde todavía no... Yo estoy en Córdoba, claro, pero no he ido allí a evangelizar, he ido a otras cosas, he ido a un congreso. Pues mira, a ver si te animas tú y hablas con un párroco, con un monasterio. Oye, que ¿te importa, señor párroco, que pongamos aquí una mesita tal día, tal hora, un fin de semana y le hablemos a la gente de Cristo? Pues hay gente que te lo acepta, la mayor parte además, ¿eh? Otras cosas que no muestren un gran entusiasmo de momento, pero sí, suelen decir que sí. Se reza antes de pedir ese permiso y ya está. Bueno, piénsalo, pues a ver. A través de Arturo, contacto contigo y organizamos. Sí, que te puedo dar mi teléfono, sí. Pues muchas gracias, muy bien, Juan Gabriel. Y ya por último, y ahora sí que terminamos de verdad, tenemos a Mariluz desde Toledo. Mariluz, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Me ha gustado mucho tu charla, muy interesante. Y yo tengo una duda, a ver si me lo puedes aclarar. Lo que has dicho de fe y razón, que van siempre juntas, pero hay muchas cosas que uno no las ve razonables en la Biblia o en la vida. Y entonces, ¿cómo juntas ahí la fe y la razón? Es que, claro, sí, yo por supuesto decía, que... bueno, Dios sabrá, pero la razón no la sé meter.
No sé cómo, Sí. si me entiendes o si, no sé. Sí, claro. A ver, todos experimentamos los límites de la razón. Por muy inteligente que alguien pueda ser, precisamente cuanto más desarrolla su inteligencia y más comprende y más sabe, más se da cuenta de lo que no sabe y de los límites de su razón. Ahora, reconocer los límites de la razón humildemente no implica ser un escéptico, decir que no podemos comprender nada. De todas maneras, yo sé que esto es difícil de asimilar porque estamos tan acostumbrados a decir que la razón y la fe son dos realidades netamente distintas. A ver, yo no digo que sean sinónimos, no. Pero no son dos realidades así en paralelo que haya que juntar, no sé, como el brazo derecho y el brazo izquierdo y ahora junto a las manos. No. Mira, si de algo vale una imagen, ¿tú conoces las muñequitas rusas que una la pones dentro de otra? Sí. Y otra dentro de otra. Pues algo así, tampoco es una imagen perfecta para lo que yo quiero decir, pero bueno, se acerca más a eso que, por ejemplo, que la imagen que la leemos en la encíclica Fides et Ratio, ¿no? La de las dos alas, ¿no? Una a la derecha, otra a la izquierda, y que las dos son útiles. Yo creo que es más útil pensar que ese acto de voluntad, que es la fe, que es un acto de confianza. Al final, confiamos porque nuestra voluntad decide confiar en Dios o en otra persona. Eso, confiamos. Si no, no hubiera fe. Pero es que el acto de la voluntad internamente está iluminado por algún tipo de razonamiento, de comprensión, ¿vale? Lo que pasa es que razonar no significa que siempre se demuestre. Hay muchas realidades que no demostramos, realidades que no comprendemos del todo, pero eso significa que no comprendamos nada. El que la Biblia no la comprendamos del todo en muchos de esos aspectos no significa que no comprendamos nada. Entonces, es cierto que la fe, aunque sea un don, desde el punto de vista humano, puede avanzar más en la medida en que también nuestra mente se vaya viendo iluminada. Yo, por ejemplo, tal vez es una experiencia un poco peculiar de algunos, yo a veces he salido entusiasmado de algunas clases de teología y experimentaba que precisamente la luz de la lógica, la belleza de la lógica de ciertos mensajes cristianos que nos explicaban muy bien algunos profesores de teología, lo digo porque otros no son tan maravillosos, pero ciertas explicaciones muy bien dadas por algunos teólogos que hacen que la mente, que la razón comprenda, eso facilita, allana el terreno a la confianza. Pero es verdad que llega un punto, es como el montañero que durante mucho recorrido puede respirar a pleno pulmón por sí solo y llega un momento ya en ciertas alturas que necesita bombonas de oxígeno. Bueno, pues te pones las bombonas de oxígeno a donde no. Llega un punto en que la razón no comprende, pero como tú ya tienes experiencia de que vale la pena confiar en Dios, pues sigues confiando aunque ya la razón no pueda ir más allá. Pero quiere decir, eso no significa que la razón sea como un agente ajeno o adherido a la fe. Digamos, el mismo acto básico de fe es un acto de razón, aunque no sea solo de razón, es de voluntad y es de amor. Y luego la razón te va a seguir animando, te va a seguir impulsando en tu fe, en tu esperanza y en tu amor, te va a seguir acompañando. Pero lo que no va a hacer es demostrarte, porque entonces no hay un elemento de amor, ya no solo es porque sea una cuestión de fe, es porque es una cuestión de amor y el amor no se demuestra. El amor se siente, se siente. Entonces, cuando yo digo que el mensaje cristiano es el más racional que hay, es el más lógico que hay, no significa que todo sea fácil, comprensible y simplón, no. Entonces lo uno incluye lo otro. Entonces, y es normal que, porque hablamos de, si ya a nivel puramente terreno hay muchos misterios, no nos comprendemos a nosotros mismos, no comprendemos al cónyuge, al amigo, al hermano, pues imagínate quién va si es que la misma teología que es tan bonita, pues no deja de ser un tanto pretenciosa, porque Dios es un misterio por excelencia. Y solamente en el cara a cara, en el cielo, pues realmente nos enteraremos bien de lo que es Dios, o tal vez algunos místicos, ¿no? Pero bueno, también aquí en la tierra ya vamos teniendo atisbos fuertes
por gracia, eso sí, por gracia vamos a tener atisbos fuertes de la maravilla de Dios y de cómo es Dios. Claro que Dios Dios no juega al escondite, Dios es infinito y por tanto está muy por encima de nuestra comprensión, pero tampoco, como decían algunos, es lo totalmente otro. A ver, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios espiritualmente y por tanto ese parecido que tenemos con Dios es el puente incluso natural, creacional, que nos permite tener ya un cierto contacto con Dios, una cierto atisbo de lo divino. Si a eso le sumamos la gracia inmensa que se nos derrama por la cruz de Cristo, en la sangre de Cristo, pues tenemos muchos motivos para pensar que tenemos mucho acceso a Dios, claro, y además somos hijos adoptivos de Dios, claro. Pues muchas gracias, Mariluz. Y bueno, ya sí que vamos terminando porque se nos ha hecho tardísimo. Muchísimas gracias a todos, ¿no? Por haber estado ahí, por habernos escuchado en primer lugar y por haber participado, por haber preguntado y haber comentado cosas. Y también, por supuesto, muchas gracias, Pablo, porque creo que ha estado súper interesante, aunque al final nos ha salido un programa doble. Ya siento pues haberte liado de esta forma tan tarde. Sí. Si quieres comentar alguna última palabra. Yo también os quiero agradecer a vosotros. Sí. Y también agradecer a Dios, y por eso promuevo que terminemos este programa con un Gloria al Padre, que es bien breve y bien bonito, ¿vale? Vale, perfecto. Lo hacemos tú y yo, Arturo, y supongo que cada uno desde su casa nos acompañará. Perfecto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sin pecado concebida. Pues muchas gracias. Muy bien, pues nada, buenas noches a todos y un abrazo fuerte, ¿eh? Pues muchas gracias a ti por haber estado este rato con nosotros, haber compartido. A todos, bueno, los que quieran, pues como hemos ido diciendo, pues que el que quiera que contacte, que levante la mano y ya pues iremos, bueno, nos pondremos de acuerdo y nos coordinaremos. Muchas gracias a todos, buen fin de semana, que paséis buena semana. Os recuerdo una vez más también los medios de contacto, además de los habituales y mis medios de contacto personales, pues también podéis contactar a través del correo electrónico en ciegosenelmundo@arturofernandez.es o bien a través de WhatsApp en el número que he dicho anteriormente, en el 91 0 60 70 93, también a través de WhatsApp, como he dicho, aunque sea un teléfono fijo, se puede a través de WhatsApp con este número. Pues muchas gracias a todos. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.